Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues después de esta presentación sobre la necesidad de estimular el intraemprendedor en la empresa, que sería de alguna forma cómo las empresas tienen que responder, vamos a ver en qué, ¿no? En qué temas emergen. Bueno, lo que vamos a ver en los próximos minutos es una fotografía de oportunidades que están circulando por el mundo. Durante los últimos meses he podido elaborar este documento que está disponible en la página de la CEDE. En la página es directivoscede.com y ahí hay un apartado que pone conocimiento, y dentro de ese apartado está este documento que se llama Now is Next, es decir, el futuro ya está aquí. Este documento trata 20 temas que son 20 grandes oportunidades en el campo científico, tecnológico, social y empresarial, y para cada uno de los temas hay simplemente una hoja, es decir, hay un texto muy breve donde se remarcan los grandes leads, ¿no? las grandes direcciones, y hay una selección de recursos que creo que están realmente muy bien, están muy seleccionados, donde se puede entender mejor esa transformación. Entonces, de estos 20 temas voy a coger 7, que son los que tengo tiempo para explicar. Son temas que todos ellos están relacionados. Una de las conclusiones importantes de este documento, cuando metimos todo el texto en una especie de red semántica, nos salió, aquí no se ve muy bien, pero que todo está relacionado con todo, hay links entre todo, y que nos lleva a una primera conclusión doble. Si tuviera que sintetizar esto, y si alguien se tiene que ir ya, esto va de lo siguiente. Uno, el futuro que viene es básicamente complejo, es decir, no es un futuro complicado en el sentido de muchas cosas. Un futuro o un entorno complicado con muchos elementos necesitas energía, pero puedes manejarlo y puedes predecir. O sea, un entorno complicado con las herramientas adecuadas puedes predecir, ¿de acuerdo? Pero un entorno complejo, en donde todo está relacionado con todo y cualquier pequeño efecto, cualquier pequeño cambio en uno de los elementos afecta a los demás, es mucho más difícil de gestionar. Entonces, la economía que tenemos es una economía complicada, pero más o menos sabemos manejarla. Pero lo que viene es un entorno muy complejo y no tenemos herramientas. Entonces, yo diría que desde el punto de vista incluso académico hay un reto aquí tremendo, que es cómo desarrollar toda una teoría de sistemas complejos que se pueda derivar en software, en metodologías de management, en todo tipo de instrumentos que permitan manejar una sociedad compleja, una economía compleja, una empresa compleja. Esa es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que, como verán, todo esto va de inteligencia, o sea, va de cómo inyectas inteligencia en todas partes, cómo haces que el desarrollo de un producto o un servicio sea más inteligente, que las soluciones que se dan al mercado sean más inteligentes, o sea, o todos nos ponemos a aplicar inteligencia propia o externa, o va a ser difícil sobrevivir en un entorno complejo. Entonces, vamos a ver estos 7 temas, verán que están planteados en clave de oportunidad. Entonces, como ha dicho antes David, lo que sugiero es que tomen nota de qué cosas de las que van a ver, mañana mismo ustedes se pueden poner a trabajar. El primer tema, y importante por transversal, es el tema de la alimentación. El gran cambio que se producirá en los próximos años es que, aunque nos puede parecer que no, el mundo está mejor. Y el mundo está mejor desde el punto de vista de la distribución en todo el planeta. Es decir, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad en estos 30 años. Es decir, en el mundo realmente hay muchos menos pobres extremos, considerados como alguien que gana menos de $1.25 por día. Bien, bueno, esto no sirve para nada, bueno, en algunos países tener esto ya es suficiente como para poder sobrevivir. Entonces, ese extremo, estos elementos se han reducido a la mitad en estos 30 años, y esto implica que en muchas partes del mundo es muy superior a esto, y en muchas partes del mundo hay más recursos, y lo primero que se hace es comprar alimentos. Es decir, que habrá una mayor demanda de alimentos por el incremento de la renta en los países. En algunos lugares, esa respuesta a la mayor incremento de alimentos, y además por cambios poblacionales, gente mayor, necesidades de alimentación más saludable, etcétera, pues en algunos países ya se está abriendo un campo inesperado como el de la autosuficiencia, ¿no? Esto es un poco cosmético, esto es un producto que encuentras ya en centros comerciales en Japón, que es como un pequeño display, un pequeño armario, ¿no?, en donde tienes tu producción de verduras. Yo lo he visto, y de nuevo es como un poco
anecdótico, ¿no? Es decir, no creo que vayas a sobrevivir con esto, pero existe ya, ¿no? De hecho, IKEA ya lo tiene en su propuesta, ¿eh? Es decir, en algunos centros de IKEA ya puedes comprarte este trasto en el que puedes producir allí tus verduras. Entonces, esto es un lead de estos a muy largo plazo o no, pero la realidad es que más y más personas en el mundo empiezan a considerar la idea de la autosuficiencia. No es algo muy raro, es algo que va a emerger y que es una de las posibles líneas de oportunidad. Incluso en la sala es posible que haya alguien que se le ocurra que esto ya es realizable y se pone a diseñar un sistema de autosuficiencia, aunque sea, digamos, en lugar de tener plantas en casa, pues tienes tus verduras. El gran tema en la alimentación, de todas maneras, no es solo producir más alimentos, que lo es. La población mundial será 9.000 millones en el 2050-2060, es decir, por tanto, necesitamos más alimentos, pero el problema principal es ser más eficiente en la gestión de los alimentos. Porque se estima que de una tercera parte a la mitad de los alimentos producidos en el mundo no se usan, es decir, se pierden. Se pierden en las cadenas de distribución por el mantenimiento de la temperatura, por la ineficiencia del sistema. En un estudio que hizo el National Geographic, una serie que hizo sobre el futuro de la alimentación, lo que llegaron a la conclusión es que esa pérdida de alimentos podría ayudar a alimentar a 1.200 millones de personas. Es decir, que no estamos hablando de una tontería. Entonces, hay una gran oportunidad en mejorar el aprovechamiento de los alimentos, ¿no? Y sobre todo de las cadenas logísticas y tal. Me permito decir que además hay cambios legislativos importantes a hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, en Francia se acaba de aprobar una ley por la que los supermercados no pueden tirar los alimentos que no venden, ¿no? Cuando en España los alimentos que un supermercado no puede vender no puede darlos, ¿eh? O sea, no puede darlos por una cuestión aparentemente de origen sanitario, pero la realidad es que son alimentos en muchas ocasiones que podrían resolver necesidades de mucha gente. O sea, hay cosas de este tipo absurdas que hay que resolver. En otra línea hay una gran oportunidad que consiste en producción agrícola mucho más eficiente, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, es una empresa israelí que ha desarrollado, como ven aquí, un desarrollo de nuevas variedades especialmente diseñadas para un determinado tipo de territorio. O sea, la idea es entender mejor cómo crece un cereal, en qué momentos necesita agua u otro tipo de componentes, para dárselos en ese momento y no en otro. O sea, la idea es, en lugar de una producción a la antigua, en el sentido de pongo agua y ya crecerá, es darle exactamente lo que necesita en el momento adecuado. Y eso les permite que terrenos que serían áridos y absolutamente improductivos se conviertan de golpe en terrenos productivos. Entonces, muchas empresas israelíes están liderando esto en un territorio que es prácticamente un desierto. Por lo tanto, una oportunidad en aplicar la ciencia a la mejora de la producción agrícola. Y en otra dirección, inventarse nuevos alimentos, sobre todo para la sustitución de la carne, que es extremadamente cara desde el punto de vista energético y de agua, hídrico. Es decir, producir 1 kilo de carne es carísimo desde el punto de vista energético y hídrico. Por lo tanto, si tenemos una sustitución, pues mucho mejor. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos este producto que se llama Beyond Meat, más allá de la carne, que es una cosa, ¿no? Producida con proteínas de origen vegetal, pero que es un sustituto perfecto para la carne y que ya se está vendiendo en Walmart, o sea que no estamos hablando de un producto. El segundo gran tema es el tema de la salud, que también es transversal, afecta a todo el mundo. Aquí un montón de oportunidades, esto va a crecer de manera espectacular. Varias razones: una, somos más personas; segundo, más personas son mayores; y tercero, hay más interés por vivir un poco mejor. Diversas líneas. Hay una línea muy tecnológica, que es la línea de todos los devices, ¿no? De todos los instrumentos. La verdad es que aquí es uno de los campos más efervescentes del mundo, o sea, hay miles de devices ya en el mercado. No está claro para qué sirven y si sirven, esta es la realidad, ¿eh? Entonces hay un montón y bueno, aquí se va a aplicar el darwinismo más estricto, es decir, que van a sobrevivir unos pocos. Pero lo que está claro es que hay una tendencia a que quieras seguir mejor tu estado de salud
Y la forma de seguirlo es a través de un dispositivo de este tipo. Dispositivos que además han mejorado mucho. Este en concreto, cuando se lanzó al mercado, tuvo que retirarse porque no funcionaba. Hicieron un montón de pruebas con ellos, se hicieron más de 3 millones de horas de usuario con este aparato para mejorarlo, lo cual indica también otra línea de la innovación, que consiste en utilizar la gente directamente como un input de información para poder mejorar el producto. Otra línea es que veremos cosas espectaculares, resultado de que tenemos tecnología muy capaz, en poco espacio, o sea, la densidad tecnológica, o sea, poner mucha inteligencia en un pequeño espacio mejora mes tras mes. Y esto que hace unos años hubiera representado pues, una megaestructura para poderte mover, hoy se reduce a estos objetos que veis aquí en las piernas. Esto es un exoesqueleto, es decir, esto sirve para literalmente pues, poder caminar en determinadas circunstancias, en determinado tipo de lesiones medulares, etc., pero no deja de ser un pequeño milagro. Muestro además este ejemplo en el que hay muchas empresas trabajando en el mundo, porque esta empresa está en Islandia, es decir, no es una empresa del Silicon Valley, es una empresa de Islandia, lo cual demuestra que hoy en día este tipo de cosas se pueden hacer en cualquier lugar del mundo si tienes el talento o si formas parte de una red de talento, porque este señor pasa mucho tiempo en San Francisco, tiene contactos en muchas empresas del mismo tema en el mundo, pero siguen trabajando desde su sede en Islandia. Por lo tanto, todo el tema de prótesis o todo el tema de aumentación de la capacidad humana a partir de este tipo de dispositivos. Otra gran línea en salud es la línea de la predicción, es decir, de poderte decir cuándo va a ocurrir algo para que tú puedas actuar. Esto es un salto muy importante en medicina, lo que viene aquí es algo muy experimental, es un proyecto de investigación del Politécnico de Lausanne en Suiza, y consiste en un pequeño dispositivo que puesto bajo la piel detecta cuándo se produce una proteína en el cuerpo que justamente se produce 4 horas antes de tener un ataque al corazón. Entonces, por tanto, este dispositivo no te dice puede que tengas un ataque al corazón, sino te dice vas a tener un ataque al corazón. Digo que es un proyecto experimental, pero podemos creer que esto ocurrirá. Es decir, que viene un futuro en el que tendrás un montón de medicina muy orientada no ya a la prevención, no ya a la curación, sino a la predicción, es decir, a poder determinar qué te va a ocurrir. Muchas de las deficiencias o muchos de los problemas que tenemos hoy cuando alguno de los sistemas del cuerpo humano, sobre todo el sistema nervioso, falla, se está trabajando en esa dirección. Por ejemplo, la idea de lo que se llama una retina biónica, esta es una de las complicadas, es una cámara que está en las gafas, la cámara envía una señal, esa señal hay un ordenador, el ordenador envía otra señal a un dispositivo puesto encima de la retina. O sea, la idea es que la retina recibe un estímulo luminoso que se ha derivado del análisis de la luz que llega a la cámara, y eso, si el nervio óptico está bien, el cerebro lo reinterpreta. Tienes que reaprender a ver el mundo, o sea, la idea es esto que veo aquí, estas luces, esto se llama árbol, ¿no? Pero el cerebro es suficientemente plástico para hacerlo. Esto estamos hablando de algo que se está haciendo, o sea, no, esto se está haciendo ya. De nuevo, el número de píxeles que recibes es limitado, pero para personas que no ven en absoluto, o sea, empezar a poder ver algo, en este caso incluso que es un señor sordo y ciego, os podéis imaginar lo que debe representar de golpe tal. Un estudio al que pude acceder, muy sorprendente, decía que en un plazo de unos 20 años la ceguera no resoluble se reducirá a un 20% de la actual. Es decir, que las razones, las causas la casuística de la ceguera se podrá resolver excepto en aquellos casos en los que el nervio óptico está afectado. Y esto es una revolución muy, muy importante. Hay también campos que quiero tratar muy rápidamente, que es, por ejemplo, el tema de la aplicación de las nuevas tecnologías industriales como la impresión 3D. Esta es una imagen que es la que se utiliza normalmente, casi es obligado cuando se habla de salud y 3D, que es, como ven, un esternón de titanio con las costillas. Esto, bueno, realmente estamos hablando de operaciones complicadas, pero creo que es más interesante ver esta,
que esto ya se hace en hospitales, por ejemplo, en Barcelona, y que consiste en la impresión de un tumor. O sea, esto es una imagen tridimensional, ¿no?, de un tumor. Aquí lo que tiene, no se ve en la imagen, pero son dos colores. Está el color un poco más oscuro, que es la columna vertebral, y el color un poco más claro, que es el tumor. Esto es un tumor infantil y lo que se hace es, se imprime el tumor a partir de la imagen tridimensional para poderse entrenar en cómo llevar a cabo la operación. Esto se llama planificación quirúrgica y es una realidad, ¿no? Y aquí hay un montón de oportunidades también, porque aquí hay que desarrollar software, aquí hay que desarrollar muchos elementos y esto va a crecer muchísimo. Tanto hay oportunidades incluso de hibridación, ¿no? O sea, gente que está en el sector tecnológico, tanto de hardware como de software, gente que está en ingeniería de sistemas, gente que está en el mundo, digamos, médico, hay que crear oportunidades para poderlos mezclar, porque esto va a ser uno de los campos, desde mi punto de vista, de más interés en el futuro. En otra dirección, y alguno de la sala que sepa más que yo, que no es difícil porque no soy experto en el tema, sabrá que en el sector de la medicina, uno de los temas más calientes es el microbioma, ¿no? Es la idea de que nuestro cuerpo, especialmente todo el sistema digestivo, está habitado por otros seres, ¿no? De hecho, somos un mero contenedor de millones de seres, bacterias, etc. Y entender cómo funciona este sistema se cree que es fundamental para nuestra salud. Entonces la idea es, si el microbioma funciona bien, nosotros funcionamos bien. Y el hecho de que el Science dedicara en el mes de abril su portada a esto, es decir, esto es muy importante, se cree que va a ser una revolución en medicina muy significativa. Es decir, reinterpretar la medicina desde el punto de vista no de tratarnos a nosotros como un conjunto de órganos, sino como un conjunto de órganos y un conjunto de individuos que viven en nosotros, que es nuestro microbioma. La dieta, la alimentación que he hablado antes, muy importante en la salud. Esto es una página de la Clínica Mayo que tiene su propia dieta y no es algo simplemente artificial, es decir, es muy importante entender la relación entre la dieta y la alimentación, y también es muy importante entender, quizás esa es una de las oportunidades que veo yo más directamente relacionadas de lo que he dicho hasta ahora con el caso de Canarias, es la idea del envejecimiento tardío, es decir, conseguir que la gente se haga mayor más tarde. Esto no es un milagro, no es que te implanten nada, sino que la forma en que vives y lo que haces, la forma en que vives, lo que comes, la actividad que haces, desplace tu vejez más adelante. En inglés esto se llama el delayed aging, o sea, desplazar el envejecimiento, y es una gran oportunidad en deporte, en turismo, en alimentación, etcétera, etcétera. Esto es uno de los grandes depósitos de crecimiento económico en los próximos años, cómo se trata el envejecimiento. Y termino con una idea que no se puede no decir, hablando de salud, que es el tema de la medicina personalizada. Hoy en día uno puede hacerse un test genético por unos $100, esto se hace a distancia, en casa recibes esto de aquí, que recibes una cajita con un vial, tienes que llenar el vial con saliva, lo cual tiene su gracia, porque es un vial así, y tienes que estar ahí salivando un rato para conseguir, yo lo he hecho, y entonces lo envías y al cabo de unos días recibes un informe, que es un informe de predisposición, es decir, te dice, de acuerdo con la media que tenemos, que ya son millones de personas, es una información que tienen poca gente en el mundo, tienes una predisposición del 1% a tener tal cosa. Claro, tú lo que lees es que te vas a morir de eso, ¿no?, directamente. La administración americana lo paró por ese peligro de que la gente lo interpretara mal, pero es evidente que esto es imparable. Es evidente que tarde o temprano tendremos una medicina personalizada, o como prefieren llamarle los americanos, una medicina de precisión. Obama lanzó en todo su programa Obamacare una línea de la medicina de precisión que creo que no se la van a cargar porque tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. Es decir, esto es una revolución en la medicina y genera un montón de servicios. La idea es que cada persona acabe recibiendo un tratamiento personalizado. Menos sexy que salud y alimentación, pero no menos importante, es la idea de la revolución de los materiales. Fíjense, esta es una gráfica muy importante porque muestra hasta qué punto el crecimiento económico del planeta, de la riqueza de los humanos, que es la línea naranja,
corre paralela al crecimiento del consumo de recursos, ¿no? Entonces, fíjense que a partir del año 2000 es que es idéntico, es decir, más riqueza implica más consumo de materiales, y esto no es viable en un planeta limitado como el nuestro. De hecho, fíjense hasta qué punto ha cambiado el consumo de materiales en las últimas décadas como consecuencia de la aparición de nuevos actores en el mundo. Esto es el consumo de cemento en Estados Unidos desde el año 1900, estas líneas que ven aquí, ¿vale? Año 2014, 91 millones de toneladas. Entonces el consumo de cemento. Fíjense, por tanto, que se puede decir que desde este punto de vista, ¿no?, la economía americana es una economía bastante estable desde los años 80, que es bastante cierto. Este es el consumo de cemento en China en las últimas décadas, y fíjense que solo en el año 2014 el consumo fue de 2.730 millones de toneladas, es decir, mucho más que en las últimas 2 décadas en Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que tenemos el problema latente de recursos, ¿no?, que ha llevado, si quieren, esta es una anécdota curiosa, este cemento es poner toda la isla de Manhattan llena de cemento hasta 500 pies del Empire State, o sea, hasta la mitad. Pero una idea del cemento que es eso, es inimaginable, tanto cemento. Esto tiene como consecuencia que, a pesar de que durante el siglo XX el precio medio de las commodities ha ido decreciendo, o sea, literalmente en el siglo XX ha sido más y más barato las materias primas, en 4 grandes grupos: alimentación, no alimentación, metales y energía. A partir del año 2000 la tendencia cambia drásticamente, es decir, el coste de las materias primas se ha acelerado, y eso implica que hay que cambiar nuestra relación con las materias primas. Esto se explica muy bien, si sale esto se explica muy bien en este texto, que es un texto que, en lugar de decir vamos al apocalipsis de los recursos, dice hay un montón de oportunidades para gestionar mejor los recursos. Literalmente dice, vamos a tener 1.200 millones más de personas en las próximas 2 décadas en la clase media, básicamente desde Asia, pero en un futuro no muy lejano también en África, y van a requerir muchos recursos, por lo tanto mejor que los resolvamos. Entonces hay una revolución en cómo gestionar esos recursos, cómo fabricar de una forma más eficiente, sin residuos, y se da ejemplos de cómo hacerlo, cómo convertir los residuos de una industria en los insumos de otra. Entonces hay una revolución potencial muy importante y económicamente de gran impacto de reconsiderar cómo gestionamos los recursos. Superar la idea de cojo un recurso, lo utilizo y lo tiro, lo meto dentro de una economía circular, que es uno de los 20 temas del informe que hoy no voy a tratar. La industria es muy importante y hay una revolución en todo el mundo por reconvertir la industria y llevarla de nuevo a los países del primer mundo. Esto ya lo hemos visto en las elecciones americanas, es uno de los grandes temas, ¿no? Y los americanos han votado pensando que eso va a ocurrir, que no está claro que ocurra, pero es verdad que sin industria es muy difícil que una economía se aguante. Entonces, será incluso más concreto, porque se ha estudiado, sin industria es muy difícil mantener una clase media. Es decir, una clase media solo con servicios es muy difícil de aguantarla, porque la industria genera un tipo de necesidad de un tipo de personal que tiene unos conocimientos medios y que esos conocimientos medios permite a una serie de personas, a esa clase, prosperar. Entonces, no sabemos si el futuro va a ser así, porque se va hacia una manufactura mucho más sofisticada. Este es un proyecto de la Unión Europea de lo que es la factoría del futuro. En ese futuro la factoría va a utilizar robots que reducen el coste del trabajo, y aquí tenemos un problema que no tenemos resuelto y en que habrá que meter mucha inteligencia, que es qué hacemos con muchas personas que hacen una tarea puramente rutinaria. Este es uno de los temas cruciales para los próximos 20 años, qué hacemos con personas que no van a tener trabajo porque su trabajo va a ser sustituido por una máquina. No es un tema baladí, es muy importante, no se habla suficientemente del tema y enseguida veremos hacia dónde nos va a llevar. La respuesta está en lo que se llama una factoría solución, es decir, no se trata de producir productos, sino se trata de producir productos que resuelvan un tema, es decir, que sean una solución. Por ejemplo, he trabajado con algunas empresas del sector automovilístico y es
realmente fascinante ver cómo han cambiado su misión de fabricar automóviles a dar soluciones de movilidad, ¿no? Y eso no es bla, 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 es que realmente lo tienen que hacer, o sea, no pueden seguir fabricando automóviles, sino que tienen que dar soluciones de movilidad, y eso se hace a través de una comprensión distinta de lo que es un automóvil. Ese cambio en las tecnologías industriales, lo que se llama la industria 4.0, lleva, entre otras cosas, a esto. Esta bicicleta que ven aquí está fabricada de una manera distinta. Este cuadro está hecho con una impresora 3D metálica, lo cual permite unos niveles de personalización inimaginables en el proceso convencional. Es decir, antes era muy difícil hacer un producto personalizado porque el coste de los moldes pues, era significativo, pero hoy fabricar esta pieza en una sola pieza, en titanio, por ejemplo, esta es una pieza que forma parte de un motor, de un jet comercial de General Electric. Esto está hecho con una impresora 3D metálica y esto no es fácilmente realizable a través de un mecanizado convencional. Entonces, la idea es que podemos cambiar la forma en que fabricamos incorporando estas tecnologías, ¿no?, de 3D, que ya no es un prototipaje, ¿no?, es fabricación, fabricar directamente un objeto matemáticamente complicado en una impresora 3D. Y doy un par de ejemplos más, que es, fíjense este titular, la nanomanufactura para hacer el acero 10 veces más fuerte. Esto es como combinar la industria del siglo XIX con la industria del siglo XXI. Estamos hablando de acero, no estamos hablando de naves espaciales, estamos hablando de algo tan simple como una viga de acero fabricada con nueva tecnología para hacerla mejor. De hecho, en España existen empresas como esta es una empresa cercana a Barcelona, que hace aceros especiales. Y hace aceros especiales porque la persona que lleva hoy la empresa es el hijo del fundador, tiene un doctorado por Stanford en materiales, es un hombre muy formado en mecánica cuántica, entiende muy bien la estructura de la materia, y lo que hace es aplicar eso a esa tecnología, hacer un acero realmente diferente que le hace competitivo respecto a los fabricantes asiáticos con los que no podría competir. Tanto mensaje, industria sin ciencia, mal. Como antes he dicho, salud sin ciencia o alimentación sin ciencia, industria sin ciencia, mal, y industria sin reentenderse como servicios, mal. Hace muchos años que Rolls-Royce vive de esto. Seguimos pensando que una empresa como Rolls-Royce, que hace estos motores, pues vive de vender los motores. No, en parte, pero en la mayor parte vive de que esos motores funcionen, ¿no? Es un modelo que se llama Power by the Hour, y que lo que hace es que cuando una empresa, una línea aérea, compra un avión que tiene esos motores, va por separado el avión y los motores, cuando compra esos motores, lo que está comprando es un servicio que le asegura que el motor funcionará. Eso implica que Rolls-Royce es una empresa de información, se tiene que captar millones de datos de todos sus motores alrededor del mundo para hacer un mantenimiento predictivo y poder asegurar que el motor funciona. Entonces, ¿es Rolls-Royce una empresa industrial? No, es una empresa de servicios industriales. El tema energético es otro de los grandes temas de revolución. Aquí habrá muchos cambios y básicamente el cambio fundamental que habrá es un cambio de, no se ve muy bien, pero desde este modelo a este modelo, es decir, un cambio del modelo producción centralizada y distribución a un cambio de producción descentralizada. Fíjense que seguirá habiendo una cierta producción centralizada, pero la clave es cómo la red es una red mucho más activa. Literalmente se trata de convertir la red eléctrica en Internet, es decir, en una red como Internet. El problema es que esto no es trivial, entre otras cosas porque almacenar un bit es fácil, almacenar un watt no tanto. Y hasta que no se resuelva eso, y no se resuelva el software para hacer esto, porque el software para manejar una red compleja como la red eléctrica se está elaborando, o sea, y hay muchos avances en los últimos 10 años, pero es uno de los temas latentes. Y además el tema de qué hacemos en nuestra casa, ¿no? Es decir, qué hacemos para que nuestra casa sea un nodo de esa red, produzca su propia energía, la pueda distribuir. Y además un reto legislativo que es cambiar pues, normas legislativas absurdas como la española que impiden que esto pueda ocurrir. Además de este tema, o sea, del tema puramente, digamos, de cómo cambiamos la producción, la distribución energética, hay otros campos que son más sutiles, que es de cómo convencemos a la gente para que sea más eficiente energéticamente. Y esto no se trata ya de hacer una campaña, consume menos, no sirve para nada, sino que se trata de entender la psicología de los humanos. Y este es un campo, este es un tema que abarca a todo lo que he dicho, o
sea, en todo lo que he dicho, entender la psicología humana para cómo responde a la propuesta es fundamental. Los psicólogos van a ser muy necesarios en esta economía que viene, entender cómo funciona esto de aquí dentro. Y este es un ejemplo muy bueno de lo que digo aplicado al sector energético. Este proyecto, esta empresa, es un proyecto utilizada por muchas utilities americanas. Fíjense, transformar la manera en que una utility, una empresa de producción de un servicio energético, se relaciona con sus consumidores. Y la idea es, venga, ayúdanos a reducir la energía ahora. La razón es porque si pongo a funcionar otra central eléctrica, me va a costar mucho dinero que te voy a tener que cobrar a ti. Por tanto, me conviene que ahorremos todos, el individuo y la central y el país, y la contaminación. Pero en lugar de decirte, sé bueno y deja de consumir, te dice, mira, tú estás consumiendo esto, la media de tu barrio esto, y este es el mejor vecino. Entonces, lo creáis o no, esto tiene un impacto tremendo. O sea, que te digan que eres tonto, respecto al promedio, sirve más que decirte ahorra. Y esto se deriva de una tesis doctoral realizada sobre el comportamiento humano al tomar una decisión respecto a tu promedio, al promedio de tu alrededor, y es un ejemplo en el sector energético, pero que vamos a ver en muchos lugares. Por lo tanto, los que estáis en la sala que estáis desarrollando software, mi consejo es que además de aprender nuevos programas, aprendéis de este programa, es decir, de cómo funciona la mente humana, porque hay unas grandes oportunidades para el desarrollo de aplicaciones que se aprovechen de la comprensión de cómo funciona esta máquina emocional que es nuestro cerebro. Hay un montón de oportunidades y este es un ejemplo. En más cosas en energía, hay oportunidades de cómo reducimos el CO2 del planeta. Una posibilidad es inyectarlo directamente bajo tierra, que es un poco tonta, pero se está trabajando en esta. Y otra es, bueno, habrá y hay ya realmente gente que está haciendo propuestas muy, muy sorprendentes, ¿no? Esta es un spin-off, esta mañana he dicho startup, y es un spin-off del MIT, se llama Transatomic, y esta empresa lo que propone es utilizar un tipo de reactor nuclear que se desechó en los 60, que es el reactor de sales fundidas, para aprovechar una parte de los residuos nucleares que se han generado en las centrales convencionales para extraer la energía al máximo. Entonces, es así. Entonces, imaginaros una propuesta que además de resolver el problema de residuos nucleares, genera energía. Es un spin-off, es decir, es un tema que está trabajándose, tiene dinero de importantes inversores americanos, y solo lo pongo como ejemplo de que incluso en energía vamos a ver novedades importantes. Y no solo es la energía solar, que he hablado antes un poco, que es la definitiva, sin duda, en los próximos 20 años, sino de otros modelos energéticos. Todo esto que he dicho, ya he dicho que tiene mucho que ver con la inteligencia, pero viene otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial. Hay una persona que hay que seguir, si os interesa todo este tema, que es Kevin Kelly. Kevin Kelly es un gran analista de la tecnología, ha escrito libros de los mejores sobre la transformación económica desde los años 50, y Kevin Kelly, cuando le preguntan qué viene en el futuro, su respuesta es lo que sea multiplicado por inteligencia artificial. O sea, el dibujo es un espacio en blanco multiplicado por IA, ¿no? O sea, inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque podemos hacer esto. Uy, aquí no se va a ver el vídeo. Bueno, ¿puedes mirar si está el vídeo puesto y lo puedes clicar? Porque tendría que aparecer. ¿Puedes mirarlo? A ver si está puesto, o sea, si está... No, encima, ponte encima de la imagen, a ver si sale... A ver, clica aquí, abajo, a ver aquí. No, donde te sale la mano. No, arriba, aquí, donde te sale la mano. Aquí, a ver, clica aquí. ¿No lo ve? Vale, pues nada, es igual. Bueno, aquí lo que veríais es este es el Atlas, que es uno de los robots más sofisticados del planeta. Bueno, que en la imagen lo que se ve es que camina sobre ese hierro rugoso y tiene que todo el rato estar equilibrándose, ¿no? Y entonces se pone sobre un pie, recibe un golpe de una bola de 20 kilos y en tiempo real se estabiliza. Entonces, esto es un avance importante, ya no es programar, o sea, que algo se comporte de acuerdo con una rutina prevista, sino que es respuesta en tiempo real. Se puede hacer, o sea, este instrumento en ese sentido es inteligente. ¿Por qué? Porque responde en tiempo real a un estímulo del entorno sin la intervención humana.
O sea, la inteligencia artificial es eso, es decir, es algo que sin intervención humana es capaz de responder a un input de forma autónoma. Bueno, entonces, esto se puede hacer hoy porque tenemos máquinas capaces de hacerlo, es decir, capacidad de proceso brutal, entre otras cosas porque tenemos unas tarjetas de NVIDIA que nos lo permiten hacer, las tarjetas de proceso gráfico de los juegos de nuestros hijos. Eso es la gran revolución, esas tarjetas, y porque somos capaces de, digamos, de hacer, como digo, number crunching en grandes cantidades. Pero esto no va a ir de robots, como los que habéis visto, sino que va a ir de esto. Aquí tenéis una imagen congelada de un partido de baloncesto. Se congela. Entonces, el que tiene la pelota es el que está en rojo, como veis, y hay 3 personas de su equipo, fijaros, está esta situación, y lo que veis en los números es quién debe tirar, o sea, quién tiene el porcentaje de acierto. Este acertaría en un 35%, este en un 30% y este en un 65%, por tanto, este es el que debería tirar. Y esto se calcula de acuerdo con centenares, miles, los que tengas partidos de baloncesto, con todos los jugadores. O sea, esto no es solo este jugador, sino en esta posición, un jugador tiene tal posibilidad de acertar, y este jugador en concreto, esto es una red neuronal, y al final lo que se trata es un conjunto de información que va aprendiendo de toda la información que le vas entrando, y hoy esto se utiliza a posteriori, o sea, el entrenador utiliza esto para ver pues, cómo debería haber sido la jugada, pero yo no dudo de que en unos años esto lo van a aplicar. O sea, vamos a tener que hacer que los partidos sean todavía más rápidos y competitivos. Me puedo imaginar perfectamente que los jugadores llevan algo, que tienen un chip que les permite escuchar y que el entrenador les va diciendo en tiempo real. Lo que no sé si es bueno o malo, pero que va a ocurrir seguro. Esto, dirán, bueno, ¿está muy lejos? No, no está muy lejos, porque esta es una empresa, esta también es española, y esta empresa lo que hace es convertir las preguntas que recibe una empresa, esto es normalmente para una utility también, las preguntas son las mismas, me habéis cobrado 2 veces, esta factura es demasiado elevada, no me llega el gas, las preguntas son las mismas. Entonces, esto es un software que analiza esas preguntas y da una respuesta estructurada previamente. Y cuando la pregunta no es de las de siempre, pues la deriva un humano, que es bastante lo que va a ocurrir. O sea, lo que va a ocurrir es inteligencia humana multiplicada por inteligencia artificial, es decir, cuando lo puede hacer una máquina lo hará, cuando no lo puede hacer lo hará un humano. Y la idea es que cada humano, en el trabajo que realiza, deberá tener una máquina que le permita hacer mejor su trabajo. Esta mañana me entrevistaba una periodista en Las Palmas y me ha dicho, oye, es que eso es terrible. Y estaba así con el micrófono, digamos, con una grabadora, perdón, entrevistándome. Yo me la quedo mirando, pero si lo estás haciendo tú. O sea, tu trabajo sin esta máquina sería muy difícil. Aquí estás aplicando las preguntas que estás haciendo, que están muy bien, que responden, salen de tu inteligencia, pero lo estás multiplicando por la inteligencia de este trasto para que tú te concentres en entender lo que te digo y no en tomar notas. Pues es exactamente esto. O sea, cada persona multiplicada, de acuerdo con su profesión, por la tecnología que necesitará. Ya que estamos en un entorno pues, bancario, y no nos vais a enfadar porque además es muy evidente, este es el primer asesor financiero basado en inteligencia artificial. Entonces, fijaros, es una cosa en la que pones, me gustaría, yo qué sé, invertir en no sé qué, y lo bueno es la frase que no vais a ver, que está aquí abajo. Esta dice, inteligencia artificial que guía a tomar decisiones financieras inteligentes a un 20avo del coste de un humano. Esto es lo que dice aquí abajo. Entonces, por tanto, el tema es, esto es una gran oportunidad, ninguna duda, pero va a crear también un gran problema, que es, ¿qué hacemos con los humanos o con humanos que no sean capaces de participar en esta revolución? Uno de los grandes líderes de esto es IBM con su proyecto Watson. Hay 2 grandes jugadores, hay muchos, pero hay 2 grandes, que es IBM con Watson y Google con DeepMind. DeepMind es una empresa inglesa, es la mayor adquisición hecha por Google en Europa, y estos 2 son de los 2 grandes titanes, ¿no?, que están luchando por tener un predominio en la idea de la inteligencia artificial. Esta máquina que veis aquí, en concreto, esta está aplicándose al sector legal, concretamente los bufetes de abogados, porque la idea es, en procesos con muchos documentos, ya no hay humano capaz de seguirlo. O sea, es que vas al juzgado, bueno, acordándote de cosas. Pero cuando tienes un proceso complicado con millones de documentos, que los hay, no hay manera humana, literalmente, de poder ligar toda la información, y esta máquina lo sabe hacer. O, por ejemplo, en el caso de un diagnóstico médico, es imposible que un médico pueda hacer un diagnóstico basándose en todo lo que se sabe, no puede hacerlo.
Entonces, el Dr. Watson, que es la propuesta de IBM en medicina, la idea es meter toda la información médica en todas las lenguas en esta máquina para cuando se le pone una condición, se le dice, a esta persona le pasa tal, haga un análisis y haga una serie de propuestas que, multiplicadas por la experiencia del médico, llevarán a una mejor conclusión. Esto lo vamos a ver. Yo he visto algunos experimentos interesantes. Por lo tanto, el futuro es de humanos por máquinas. Aunque algunos, como el propio Hawking, han advertido de que cuidado, que este no es un tema trivial. Él dijo, como veis aquí, que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. Su frase fue más curiosa. Su frase dijo, este puede ser el último gran error de la humanidad. Y lo que dijo es que la evolución tecnológica es mucho más rápida que la biológica. O sea, las máquinas en 10 años van a ser bestiales. Ayer en Barcelona teníamos un acto donde se presentó, entre otras cosas, lo que viene en informática cuántica, y bueno, se quedó todo el mundo sorprendido de ver cómo va a cambiar el panorama cuando tengamos un ordenador cuántico, que va a ser el año que viene. Ya hay unos cuantos, pero el año que viene va a haber un ordenador cuántico de verdad. Y se pensaba que no lo tendríamos hasta 2030, el año que viene. 2017 es muy posible que todos nos acordemos, porque habrá una revolución muy importante si esto es verdad. Porque, entre otras cosas, se desmonta toda la criptografía que tenemos hoy. Un ordenador cuántico puede desmontar la criptografía actual y no sabemos muy bien cómo se va a responder. En cualquier caso, puede ser una revolución, y por eso también aparecen iniciativas como el Instituto del Futuro de la Vida. Yo he comentado también antes que aquí tendría que haber puesto Human Life, porque esto va del futuro de la vida humana, que es un instituto que busca establecer las reglas de nuestra relación con las máquinas inteligentes. Un poco las reglas de Asimov, pero llevadas al día a día. Y acabo con dos temas. Uno que me parece muy importante, que es, si es verdad lo que he dicho es simplemente una fotografía de cosas que, todos son ejemplos, como habéis visto. No es difícil llegar a la conclusión que un gran reto es cambiar la forma en que el humano aprende. O sea, si seguimos de la misma forma, no tendremos muchas oportunidades. Y este titular me sirve para decir que el problema es este. O sea, el problema es que, si donde pone aquí American, poner lo que sea. Es decir, estamos formando a los niños para un mundo que ya no existe. O sea, es un modelo formativo basado en la acumulación de conocimiento para un mundo que cambia cada año, para un mundo con una tecnología tremenda, para un mundo con nuevas necesidades sociales, psicológicas, alimentarias. Hay un desfase tremendo, ¿no? Y de hecho, más en concreto, esto ya es de hace unos años, pero cuando McKinsey hizo un estudio sobre la distancia entre los estudiantes que salían de la universidad y las personas que querían las empresas, la distancia era enorme. Es decir, las empresas no tenían la gente que necesitaban tener, las universidades decían que sí, que los generaban, y la realidad es que había una distancia enorme. Es decir, el sistema educativo en todos los niveles está desfasado porque no responde al mercado. No hay nada peor en el sistema educativo que hablar de la palabra mercado, les crea pánico, y lo entiendo, pero es la verdad. Es decir, que al final hay una demanda de personas con capacidades y no estamos respondiendo. No es extraño, por tanto, que fundaciones como la X-Prize, que está lanzando retos en muchas direcciones, haya lanzado el reto del Global Learning. O sea, fíjate, hay 15 millones de dólares de premio para quien dé una idea realmente buena sobre cómo cambiar la educación en el mundo. Entonces, esto, no sé, significa que importa, ¿no? O sea, significa que no es un reto tonto, sino que es algo significativo. Y si tuviera que sintetizar qué es lo que está ocurriendo en innovación educativa en el mundo, que es un tema que sigo bastante, me interesa mucho, esta es una fotografía de lo que necesitamos. El modelo actual es este, es decir, es un modelo formativo basado en trozos estructurados, que no funciona porque la vida es esto. Entonces, la imagen es, la vida es mezcla, la vida es caos, la vida no es. Ahora voy a hablar de biología y ahora voy a hablar de informática. No, ¿cómo utilizo la informática para cambiar no sé qué? Es decir, la vida realmente es una mezcla, es un sistema complejo en sí misma, y la formación que tenemos pues no está adecuada. Entonces, este es un tema muy largo, pero voy a tratar solo 3 temas muy rápidamente. ¿Qué viene en educación para responder el mundo que habéis visto? 3 cosas. Una es, si algo hay que cambiar en el sistema educativo, es realmente ayudar a cada niño o niña a descubrir su talento. O sea, a descubrir para lo que está capacitado y que además le gusta.
Porque no hay nada mejor en la vida que tener una alianza entre esas dos cosas, o sea, tener una alineación entre sé hacer algo, me gusta, sé hacer algo, estoy dotado para esto y además me gusta hacerlo. Entonces, la felicidad de los humanos aumentaría. Y en ese sentido no es extraño que cuando ves, por ejemplo, profesiones como los matemáticos, ¿no?, pues estos no tienen problemas laborales, o sea, están buscadísimos, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Porque saben mucho? No. Porque es que resulta que es la típica profesión en la que no puedes hacerla si no tienes realmente talento y vocación. O sea, no puedes ejercer de matemático si no quieres ejercer de matemático, no puedes. Es que el cerebro no te va. Pero es un ejemplo en donde si consiguiéramos un sistema educativo mucho más orientado a la detección del talento y no forzar a todos los niños a seguir un proceso absolutamente igual, posiblemente mejoraríamos. Para los de la sala que me harán la pregunta de, ¿y esto quiere decir que no hay que enseñar humanidades ni arte y tal? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo, si tú tienes un talento artístico, a tope. Si tú tienes un talento deportivo, a tope. Lo que no puede ser es que si tienes un talento para una cosa, te obligan a hacer otra cosa distinta. Y tampoco estoy diciendo que no tengas que tener una formación transversal. Estoy diciendo que lo que te tienen que estimular y de alguna forma dar mucho más es aquello que responde a tu talento natural. La segunda palabra importante es ¿y cómo te preparas para desarrollar tu talento? No hay sistema innovador de educación en el mundo que yo haya visto que no tenga como base de esa transformación la palabra proyecto. Es decir, la innovación en educación consiste en educar desde el proyecto. Esta es una escuela que visité en San Francisco y la foto traduce exactamente la idea. La idea es, la manera de aprender es hacer cosas, literalmente. Y en este caso, por ejemplo, este chaval, pues su proyecto consistía en hacerse una bicicleta. Repito, hacerse una bicicleta, no montar una bicicleta, hacérsela. Y a partir de materiales que encontró por ahí. Claro que es una escuela que cuando entras encuentras esto, que estaría prohibido en España, o sea, esto estaría prohibido, todas las herramientas, y ni una se salvaría posiblemente, bueno, estoy exagerando. Pero encontrarías que los niños están haciendo esto, es decir, están allí ayudándose para utilizar una herramienta, y claro, es una escuela, esta es muy radical, esta no está aprobada por el sistema educativo de California, aviso. Pero hay padres que llevan sus hijos allí, les da igual, que la idea es, yo quiero que mis hijos dan esta dirección. Fijaros, esto explica muy bien cómo funciona esta escuela. Cuando un niño entra allí, normalmente a los 8 años, lo primero que tiene que hacer es fabricarse la silla, porque si no se fabrica la silla no se sienta. Imaginaros un sistema educativo que empieza por esto, esto marca, es decir, o positivo o negativamente, pero marca. Primera silla que te haces, un cubo, te ayudan a hacerlo, pero es un cubo, pesa mucho, es incómodo. Segunda, un cubo un poco menos pesado. Esta es la cuarta, que ya es una silla con una, como has dicho, un respaldar más curvado, ¿no? Pero imaginaros, por tanto, un sistema totalmente orientado a proyectos, es decir, aprendes porque tienes que resolver algo real. No es aprender la ley de Ohm porque a alguien se le ocurrió, no, porque es que no entiendes la ley de Ohm no vas a cambiar una bombilla. Es darle la vuelta totalmente al proceso. Y la tercera palabra de la que aquí no se habla, y que es en muchos sistemas educativos la palabra es perseverancia. Entonces, se está viendo que no importa cómo cambies el modelo, no importa la procedencia de la persona, desde el punto de vista de si es rica o pobre, no importa tanto para el éxito de la persona que la perseverancia. Y los americanos, que buscan nombres para todo, ya le han dado un nombre a esto que es GRIT. Entonces, esto lo empezaréis a oír, aquí no ha llegado mucho, pero es un acrónimo, ¿no?, de guts, ¿no?, intestinos, o otra cosa, para no decirlo en público, y menos en streaming. La resiliencia, la capacidad de resistir y adaptarse, la iniciativa y la tenacidad. Existe esta palabra en inglés y quiere decir algo parecido, me parece una palabra fantástica, que es ¿de qué va la educación? De grit. O sea, va de eso. Me he equivocado, me levanto, he hecho la bicicleta y no funciona, vuelvo a empezar, y me ayudan a hacerlo. Es decir, un proceso que es lo que caracteriza a un humano. O sea, delante de una máquina que es capaz de analizar millones de datos y decirte qué producto financiero tienes que comprar, la alternativa es alguien que está entrenado en la perseverancia y que está entrenado en equivocarse y en aprender de su error, cosa que a las máquinas les va a costar un poco más. En educación también hay un cambio trascendental, que es entender la educación como un espacio, una cosa, un lugar, el cole, a entenderlo como un espacio-tiempo.
Y aquí hay otra oportunidad tremenda para los que estáis en esa intersección entre formación y tecnología. Es que aquí hay un montón de posibilidades de hacer esto, es decir, de hacer sistemas de aprendizaje basados en aplicaciones, ¿no? Hay muchos de idiomas, por ejemplo, algunos de ellos muy fáciles como Babel, que no acabas aprendiendo el idioma, pero te suenan cosas, ¿no? Y estás en el metro o estás en algún sitio y tienes allí lecciones que son 4 minutos, y en 4 minutos aprendes 2 palabras, pues bueno, a lo mejor no los recuerdes, cuanto mayor te haces, peor te cuesta, más te cuesta recordarlas, ¿no? Pero es que tienes la sensación de que has aprendido algo. O sea, esa sensación de en lugar de estar perdiendo el tiempo, pues he aprendido algo, es una sensación muy importante. Además, esa idea de que la educación es un espacio-tiempo, quiere decir que cambia el sistema a nivel global, porque cuando las universidades más importantes del mundo se unen para hacer una propuesta online como la de edX, ¿no? Esta salió de la unión de las iniciativas digitales del MIT de Harvard, pero hoy están todas, las más importantes, incluso europeas. Esta es una plataforma de todos los MOOCs, ¿no? De estos cursos online importantes de las universidades del mundo. Si esto prospera, las universidades de todo el mundo tendrán un problema, y es que será a veces más interesante tomar estos cursos que ir a clase, ¿eh? Y eso ya está empezando a ocurrir, y hay una oportunidad también para crear, especialmente en castellano, pues un conjunto de contenidos de calidad para una población creciente en el mundo que habla esta lengua. Y también en esa dirección de la idea del espacio-tiempo, una idea muy interesante es, en lugar de programas largos, que además cuesta mucho dinero, programas muy puntuales que son muy orientados a una habilidad. A esto se le llama un nanogrado. El que lo lanzó es Udacity, que es una empresa privada de educación online, y la idea es, fijaros, credenciales industriales para los trabajos de hoy en tecnología. O sea, esto es lo que te dan, no es un título, es una credencial. Es decir, te dicen, mira, yo no soy Princeton y no te voy a dar un máster certificado, digamos, oficial, pero te voy a garantizar que sabes de esto. Es decir, si yo quiero saber cómo funciona el SEO en Google, ¿tengo que hacer un máster en marketing digital? La respuesta es no. Yo lo que necesito es aprender cómo funciona el SEO en Google, y en 3 horas me lo explican. Por tanto, la idea de cursos muy concretos, muy orientados al aprendizaje de una determinada habilidad, va a ser un gran negocio, un potencial en los próximos años. Y termino con la idea de, como también Fernando ha tratado, de la innovación sistemática. Todo esto va a requerir que las empresas sean mucho más innovadoras, y el punto de partida en el que todos ustedes trabajen donde trabajen, tienen una gran oportunidad de futuro, es en la minería de problemas. Es decir, hay que detectar problemas, porque la economía va de soluciones a los problemas. Entonces, este es mi ejemplo favorito, ¿no? Que, claro, el primer día que entré en un lavabo, en un aeropuerto, y vi que me podía secar las manos con el Dyson, tuve una epifanía, lo digo en serio, es posible secarse las manos. O sea, después de pasarme toda la vida y no pudiéndolo hacer, ¿no? Y recurrir al papel higiénico, y siempre acababa poniendo las manos en los bolsillos, para lo menos los hombres es lo que hacemos, ¿no? Para secarse las manos, se puede secar las manos. Entonces, imagínense qué tontería, pero que alguien tuvo que ponerse. Entonces, la idea es, ¿de qué va el futuro? De encontrar soluciones a problemas en los que muchos otros han abdicado. Y les pongo otro ejemplo que no han visto, este lo han visto, este no lo han visto, y verán que va de esto. Esto es una solución a cómo higienizarse las manos en un hospital sin tener que ir todo el rato al lavabo. Y es que cada vez que pasas por una puerta tienes un dispensador de una solución alcohólica. Fíjense qué idea más fantástica, que es una idea, O sea, a lo mejor, a lo mejor fracasa, pero sin duda resuelve el problema. A lo mejor genera otros, no lo sé, pero el futuro va de minería de problemas. De encontrar problemas de sus clientes, qué es lo que no funciona. Y tenemos que entrenarnos a hacer esto, porque lo normal es abdicar, lo normal es, volviendo para atrás, lo normal es no secarse las manos, ya lo doy por descontado, no, lo normal no es no secarse las manos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacen las empresas? Las empresas tienen muchas maneras de hacerlo, sintetizo unas cuantas. Las más poderosas hoy apuestan por laboratorios de innovación, o sea, por lugares en donde llaman, ¿no? Atraen a mentes inquietas del mundo para que puedan hacer esa transformación. Este es el laboratorio de Amazon, que se llama el laboratorio 126, los tienen IKEA, todas las grandes empresas tienen un laboratorio.
Esto seguramente no lo tenemos a nuestro alcance. Pero otras empresas lo hacen a través de algo que ha dicho también Fernando, que es el lanzamiento de retos, internos o externos. El proyecto Hyperloop, ahora verán pasar una cosa rápidamente por aquí, un poco luminosa. El proyecto Hyperloop consiste, no, que no tenemos el vídeo, perdón. Bueno, esto es un tubo, como ven, de unas 2 millas, en donde la idea es meter aquí dentro algo que se mueva muy rápido. Es un tren dentro de un tubo. Y eso que muy rápido quiere decir que se pueda llegar a los 500 kilómetros por hora. O sea, San Francisco, Los Ángeles, un poco menos de una hora, un poco más, un poco menos de una hora, depende de la velocidad. Entonces, el señor que ha lanzado esto dice, sería fantástico tener esto. Tengo una idea de cómo hacerlo, pero sería fantástico tenerlo. Si el que lo lanza es suficientemente atrevido, conocido y chulo, como Elon Musk, ¿no? Entonces el resultado es que un montón de gente en el mundo se pone a trabajar sobre esta idea, ¿no? Se pone a decir, mira, pues, y se pone a desarrollar. Cuidado, muchos de ellos en universidades del mundo, que dicen, jo, aquí hay un reto. O sea, para ponerme a investigar sobre tonterías, me voy a investigar sobre algo interesante, ¿no? Y lo digo porque quien ganó el primer premio de esto, en la última convocatoria, fue la Universidad Politécnica de Valencia, a nivel global, ¿eh? Es decir, que no estoy hablando de, esto es del Silicon Valley, no, ganaron los de la Politécnica de Valencia. Y por tanto, la idea es que hay muchos retos en el mundo y tenemos capacidad para hacerlo, o podemos lanzar nuestros propios retos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no lanzar aquí el reto de crear una reserva marina alrededor de Canarias que atraiga a todo el mundo que le interesa la riqueza marina? Pues venga, lanza un reto global para traer las mejores ideas al respecto. Y no nos quedemos en lo de siempre, que es 4 en nuestro territorio, a ver qué se le ocurre, ¿de acuerdo? Este llamamiento de talento también se puede hacer de una manera muy pragmática. Esto es Marriott y es su proyecto Canvas, que consiste en un casting de chefs jóvenes. La idea es, yo tengo restaurantes en todo el mundo, tengo buenas cocinas, pero no tengo tanto talento. Bueno, aliémonos. Eres joven, tienes talento, demuéstrame que lo tienes, envíame un vídeo de lo que sabes hacer y te pondré, o sea, te seleccionaré y te asignaré un restaurante. Probemos. Imaginaros, otra idea totalmente aplicable a vuestro territorio. BMW lo hace con la atracción de ideas sobre el mundo de la automoción, etc. Y esta es la última imagen que liga con lo que ha dicho Fernando al principio, que es cómo cambiar la innovación hacia el estímulo del emprendedor interno. Porque las cosas cambian cuando alguien pone energía, o sea, las cosas cambian cuando alguien tiene una misión, ¿no? Si no, las cosas se mantienen, pero el cambio, sobre todo el cambio drástico, requiere a alguien que se levante a las 4 de la mañana, porque no puede dormir, porque tiene una idea, ¿no? y se ponga a hacer maquetas sobre la idea. Entonces, el emprendedor es fundamental para el futuro. Y eso no va de startups y de gente que le digas que al salir de la universidad tiene que hacer una startup, que yo creo que es un error. No. Esto va de que las empresas tengan capacidad y estímulos para que animen a su gente a ser emprendedora. Y esto es el caso de Adobe, que se llama la Kickbox de Adobe o la Redbox, y fijaros aquí que pone estirar en caso de idea, ¿no? Entonces, Adobe, yo soy un trabajador de Adobe, levanto la mano y digo, tengo una idea, ¿vale? Le dicen, no hables más, aquí tienes la caja, venga, vuelve cuando hayas convertido esa idea en un prototipo de algo. Entonces, en la caja hay 4 cosas. Hay una, ¿cómo hacer ese prototipo? Que en algún caso es simplemente un dibujo, o un vídeo, o no sé qué, o un pitch, una explicación. ¿Cómo hacer el prototipo? 2, una tarjeta con $1000, de la que no tienes que dar explicaciones. O sea, con $1000 cómprate los materiales básicos para hacer el prototipo, que da, os puedo asegurar que da, en muchos casos. Incluso a nivel informático, o sea, te compras unos cuantos Arduinos con $1000, ¿vale? Tercero, tienes una tarjeta de Starbucks para irte al Starbucks a concentrarte a tomar café, que es una cosa divertida. Y la cuarta es, cuando lo tengas, cómo explicarlo. Es decir, una pequeña instrucción de cómo comunicar tu proyecto a la empresa. Con esto Adobe le ha dado la vuelta a la innovación, porque en lugar de tener que pedir permiso, cosa que también ha dicho Fernando, se ha cambiado a, no me pidas permiso, hazlo. Para la empresa poner 1000 cajas de estas, que es lo que hizo al principio, $1 millón en cajas de estas, para una empresa como Adobe no es nada, y es mucho más fácil dar $1000
que crear un modelo para que pidan $1000. O sea, os podéis imaginar, en una empresa pedir $1000 es imposible. O sea, es más fácil pedir 1 millón que pedir $1000. O sea, el proceso debe ser complicadísimo para que alguien, ¿quién acepta? O sea, ¿quién firma esos $1000? Por tanto, es una simple idea de ese modelo de la emprendeduría. Bueno, yo creo que con estos simples 7 ejemplos veis que el mundo está efervescente, pero yo lo leo en clave de oportunidades. Muchas de las cosas que he dicho son oportunidades. Si me permitís, incluso para los más jóvenes de la sala, vais a tener trabajo. O sea, hay muchas cosas que hacer, sobre todo si localizáis la inteligencia o lo desarrolláis, porque lo que es evidente es que no se va a poder hacer de la misma forma que siempre. Tanto el mensaje lo tenéis en este documento, que como digo está en directivostd.com, y la clave está en vuestras manos. Y antes de que os vayáis, David, nos importa mucho que nos digáis, venga, algunos de la sala que sois emprendedores clarísimos, que nos digáis, venga, ¿qué? David, ¿tienes? Primero le damos un aplauso, ¿no? Bueno. Yo creo que...